Tras la comparecencia de los 17 secretarios del Estado como parte de la glosa del primer año de gobierno de Julio Menchaca, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, Jesús Osiris Leines, consideró que el formato fue agradable a la sociedad por presentarse de estructura abierta en el Pleno. En el marco del Seminario de Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación en las entidades federativas, municipios y organizaciones de la sociedad civil 2023, nuestra entidad alcanzó la puntuación más alta en procesos destinados a mejorar la política social. Es la primera vez que Hidalgo es puntero en este índice. El titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva en la entidad, Miguel Ángel Tello, en representación del gobernador Julio Menchaca Salazar, recibió el reconocimiento. El pasado viernes 20 de octubre se llevó a cabo una reunión entre los representantes de la comunidad estudiantil del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y el gobernador Julio Menchaca Salazar se acordó para, pues programar una segunda reunión durante los 5 días siguientes. Un acuerdo que rechazaron las autoridades universitarias. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Mesa. Gracias por estar con nosotros en la señal del Canal del Pueblo, aquí en el 12.1 en Radio y Televisión de Hidalgo. Es un gusto recibirles e invitarles para que se queden con nosotros en los próximos 60 minutos, ya que tenemos el análisis de estos temas que ya le hemos presentado en esta breve introducción. Quédese, por favor, y si puede, haga contacto directo, que también estamos pendientes en nuestras redes sociales. Ya sabe cómo encontrarnos, Radio y Televisión de Hidalgo, y además también en el perfil de Hidalgo Noticias RTH. Hoy, como siempre, es para mí un gusto saludar a nuestros invitados especiales y un honor compartir la mesa con ellos y el análisis de hoy. Así que acompáñenos, por favor, a darles la bienvenida. Todos ellos con años, décadas incluso de experiencia en el periodismo y la comunicación. Iniciando con mi costado izquierdo, en el extremo, Georgina Obregón. Ella es directora editorial de Síntesis y bueno, siempre un gusto tenerte por aquí, Geo. Bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto también poder compartir las opiniones con mis compañeros y contigo. Muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos. También está con nosotros Fernando Hidalgo, director de Central MX, con amplia experiencia, ya lo decíamos también, en el periodismo. Qué gusto que estés con nosotros, Fer, bienvenido. Gracias, Mara, igualmente, bienvenidos compañeros, buenas noches. Preparados para la información que vamos a estar compartiendo en esta noche con usted. A mi costado derecho, Uriel Ramírez, a quien también le agradezco que se encuentre con nosotros, con amplia experiencia en los medios. Usted incluso ahí en casa ya lo conoce porque es de aquí ya de casa también en radio y televisión. Uri, bienvenido. Gracias, Mara, un placer estar con todos ustedes. Buenas noches. Gracias por aceptar también esta invitación y acompañarnos. Y bueno, Alberto Rodríguez, analista, periodista, quien es la primera vez que nos acompaña y que esperemos se lleve un buen sabor de boca de este espacio. Alberto, ahí en casa también quizá lo pueda ubicar porque ha colaborado con nosotros en nuestra sección En la Opinión de. Y bueno, ahora a decir de viva voz esa opinión de los temas que tenemos en esta ocasión. Alberto, qué gusto y qué honor que estés con nosotros. Bienvenido. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias a mis compañeras, compañeros. Gracias por aceptar nuevamente. Y bueno, pues ya sin más, ¿qué le parece si nos vamos con estos temas luego de que pues se cumpla prácticamente una semana, dos ya, de que se iniciaran con las comparecencias por parte de los secretarios del gabinete de Julio Menchaca Salazar? Fueron muchos los temas que se expusieron, infinidad de datos también los que se compartieron y hoy los vamos a analizar luego de que pues se reconociera incluso no solo por, ya lo decíamos, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, sino por algunos medios y la sociedad en general, el que estas comparecencias se hicieran de manera histórica a puertas abiertas. ¿Qué opinión les merece a ustedes, compañeros y colegas? Inicio con Georgina por acá del lado izquierdo. ¿Qué podemos compartir de estos ejercicios que se realizaron en esta ocasión? Bueno, precisamente que fueron a puerta abierta y hay que destacar que es un ejercicio que se realiza toda la vida, ¿no? O sea que todos los años los integrantes del gabinete gubernamental tienen que acompañar después del informe, tienen que dar la glosa de sus áreas, ¿no? O sea, es algo cotidiano
cada año. Este año para mí se caracterizó porque se tomó como una pasarela para los secretarios que tienen interés en contender por un cargo público. Entonces, bueno, pues fue muy diferente. Para este año fue muy diferente porque el hecho de que fuera a puerta abierta, pues facilitó que cambiara el ambiente, que hubiera muchos invitados, que se felicitara al secretario por su participación. Y bueno, fue un hecho diferente en la cultura democrática del Estado. Y pues hubo secretarios que tuvieron un fuerte apoyo, no solamente de las personas que fueron a manifestar sus inclinaciones hacia tal o cual secretario o secretaria, pero también los diputados estuvieron muy unidos hacia, pues hacia ser menos críticos y más solidarios con los secretarios, ¿no? O sea, la crítica casi no se sintió, no se escuchó, no hubo crítica, desde mi punto de vista, ¿no? Sino hubo aplausos y reconocimientos a la obra. Yo digo, sí, pero los secretarios para eso están, ¿no? Para eso estamos todos en lo que estamos, ¿no? Para hacer eso. Entonces, sí, un poco fue más bien echar porras, ¿no? Así lo percibiste. Por acá, Fernando, ¿coincides con la opinión de Georgina, que quizá fueron más alabanzas, porras a los secretarios que realmente una crítica o un cuestionamiento directo? Lo único histórico, francamente creo yo, lo único histórico es que nunca había habido una legislatura tan aplaudidora como la que hubo ahora. Yo recuerdo, pues las comparecencias siempre han sido puerta abierta, no sé por qué el diputado dijo que fue un hecho histórico, que no, siempre habían estado los medios, no había, cuando yo empecé a ver las comparecencias allá de manera profesional, pues estamos hablando por allá de 2001, 2002, pues obviamente no había redes sociales, no había transmisiones en vivo, no había nada de eso, pero ahí estaban los medios, ahí iban los medios, iban los reporteros, fotógrafos, hacían su trabajo, los diputados, algunos también hacían su trabajo y cuando menos preguntaban o hacían el esfuerzo de buscar algo que no estuvo… ¿no? Era un grupo más reducido de… Era ante la comisión respectiva, no era ante el Pleno como fue ahora, eso sí fue… Distinto. Novedoso, fue distinto. Antes, ante el Pleno, era específicamente secretarios con temas álgidos, Secretaría de Gobierno, de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia, la de Salud, la de Educación, pero ahora fueron todos ante el Pleno. Pero puertas abiertas siempre. Ahí estaban los medios, ahí estaba haciendo su trabajo. O sea, no se hacían en lo oscurito, como también una diputada ahí, no recuerdo quién fue, también lo dijo. Y ahora realmente muchos aplausos, no solo de los diputados, sino de la gente que llevaron los funcionarios, que fueron, pues se oye feo el término, pero son acarreados, son gente que trabaja para ellos, que trabaja en las dependencias, que los llevaron a llenar el Pleno, y vaya que lo llenaron, hubo un entradón en prácticamente todas las comparecencias. El único que llevó gente atendiendo al discurso del pueblo fue el secretario de Contraloría, Álvaro Bardales, que llevó a sus vecinos y a su equipo de fútbol, de cuando era joven. Yo lo vi, estaban ahí uniformados, como si fueran a jugar. Un personaje famosísimo del fútbol llanero de Pachuca, que todo el mundo que le guste el fútbol y que lo haya practicado alguna vez lo conoce, el Manita Rico. Ahí estuvo con él apoyándolo porque es su vecino, porque es su amigo, porque lo conoce. Él fue el único que verdaderamente llevó a alguien, llevó gente que no tenía el compromiso, que tenía el verdadero gusto de acompañar pues a un personaje destacado de su barrio, ¿no? Pero al fin y al cabo viene siendo dentro de las cosas lo mismo, ¿no, Fer? O sea, llevas a conocidos, a gente que te ha visto crecer, gente con la que puedes tú convivir y gente sobre todo de confianza, que sabes que te va a apoyar. Digo, viene siendo lo mismo a gente que llevas de confianza en tu trabajo, que ya te conoce. No es igual llevar a tus subordinados que a tus amigos. Pero al fin y al cabo es un apoyo y que tú sabes que tus vecinos, lo que tú digas, te lo van a aplaudir. No creo que te vayan a ir en tu contra, ¿no? Entonces, yo creo que el ejercicio es bueno. A mí me parece interesante esta apertura. Pero sí, estoy de acuerdo un poco con eso, de que faltó por parte de los diputados un poquito de más crítica, ¿no? En eso sí estoy totalmente de acuerdo.
Las preguntas parecían ya un poco destinadas para que me responda lo que yo quiero escuchar, o parecía que ellos iban a responder, ¿no? Irse tranquilo en términos generales, voy a tu comunidad, voy a tu municipio y lo hacemos. Por ese lado me parece un poquito que sí les faltó, pero para hacer el primer ejercicio a como se está haciendo hoy, me parece interesante y que hay muchas cosas que mejorar, sí. Lo de las porras también, estoy de acuerdo contigo. En desacuerdo un poco el que vayan a gritar, no estamos en el estadio de fútbol, ¿no? Entiendo perfectamente que tengamos nuestros propios compañeros, amigos, gente que trabaja para nosotros, pero eso por ahí sí difiere un poquito, no me gustó. Llevaron más gente que el Pachuca, incluso algunos partidos, ¿no? O sea, definitivamente. Entonces, pero en términos generales me parece buen ejercicio y que hay muchas cosas que mejorar. El tema a pesar de que muchos duraron 4 horas, 3 horas, los tiempos de 30 minutos máximo para hablar, me parecen buenos porque muchos se alargan y muchos me meten ya mucha paja. Cosas ya innecesarias que de repente le dan vueltas a la información, el tema de los 3 minutos de las preguntas y respuestas. Digo, entiendo perfectamente que se alargan, pero en ese sentido se me hace un poco ágil, algunos, e interesante el tema de estas comparecencias. Bien, y justo, perdón, comentaban hace unos momentos, o Fernando decía, bueno, los medios de comunicación siempre han estado. También justo al tema de los medios hizo referencia el presidente de la Junta de Gobierno al decir que mediante este ejercicio el papel de los medios pues cobraba todavía mayor fuerza porque actualmente también gracias a las redes sociales y a que cada vez hay más oportunidades de informarnos, pues como medio tenemos esa responsabilidad de convertirnos en esa puente de comunicación entre las acciones del gobierno y qué está beneficiando a la ciudadanía y bueno, que los ciudadanos, que las personas, que los hidalguenses puedan así tener esta información también pues cada vez más cercana y de primeras fuentes. Pero Alberto, también respecto a esto, al papel de los medios, a las comparecencias, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, nosotros como periodistas recogemos al final de cuentas la crónica de lo que ocurre ahí y creo que mi compañera y mis compañeros han sido muy certeros en su análisis. Nos quedamos con un sabor amargo de boca, en este caso yo personalmente por 2 razones. La primera lo han dicho, el tema del Congreso, ¿no? Hace falta un Congreso crítico, hace falta un Congreso mucho más propositivo en los cuestionamientos, para eso están. Me parece que son representantes populares y la gente nos quedamos con preguntas que hubiéramos querido hacerles a cada persona integrante del gabinete que se presentó ante el Pleno, que además eso es muy rescatable. Fue una presentación, fue un informe o unas comparecencias de luces y sombras. Dentro de las luces me parece que es rescatable que se haga en el Pleno del Congreso, ya no en comisiones, si bien es cierto siempre ha sido de puertas abiertas, había, ¿no?, ocasiones en las que se cerraban las comparecencias por motivos políticos, etcétera, cuestiones delicadas, secretismos que se manejaban dentro de las propias comparecencias al interior de esas comisiones. Y el hecho de que sea abierta da la pauta para que cualquiera se pueda presentar a esa comparecencia, pero sí es una lástima que se haya aprovechado ese ejercicio tan abierto para llenar de porras y de acarreados en un ejercicio que realmente resultó desagradable en muchas ocasiones. Desagradable por lo que vimos, me parece que no era la ocasión, no eran ocasiones para la autopromoción política electoral, ya vendrá en su tiempo, ¿no? Y desagradable incluso para quienes trabajan dentro del legislativo, ¿no?, que tuvieron que cederle sus espacios a gente que iba nada más a aplaudir durante 4 horas. Me hubiera gustado un ejercicio mucho más soberano en ese sentido. Incluso, a ver, lo que hizo el gobernador Julio Menchaca en su propio informe, hacerlo en la plaza pública, sí con invitados, pero fundamentalmente abierto en la plaza, en un congreso donde se replica este ejercicio, donde la gente puede entrar a observar, ya no a cuestionar, porque es una parte de sus diputados, pero si yo vivo en Pachuca, por ejemplo, me hubiera encantado acercarme a mi diputada por Pachuca y decir, hey, está pasando esto, me gustaría que el de Obras Públicas respondiera aquello, me gustaría que el de Planeación me respondiera esto, ¿por qué está pasando así? Es un primer ejercicio, creo que son muchas cosas que se tienen que aprender, otras cosas que se deben dejar de hacer, pero ojalá, desde mi punto de vista, yo hago votos porque se replique el ejercicio abierto de rendición de cuentas, que yo creo que la transparencia y la democracia y sus propios problemas se resuelven con más transparencia y más democracia. Bien, perfecto. Pues justo con esto me gustaría que me dieran cada uno de ustedes la conclusión de este tema, con qué se quedan, qué es lo que podemos decirle también a los ciudadanos respecto a esto, qué es lo que más llamó su atención, algo con lo que quieran cerrar. Geo. Bueno, yo coincido con Luis Alberto, es un ejercicio del que se
tienen que tomar las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? O sea, sí, fue histórico porque fue a puertas abiertas y eso permitió que la gente llevara, bueno, que los secretarios, secretarias llevaran pues a beneficiarios de programas sociales que están haciendo. Eso no me parece lo más acertado, ¿no? Sino, dices, van gentes a acompañarlos, a apoyarlos. Sí, está bien, pero eso ya se llama, bueno, acarreo. Entonces, yo lo que creo, si está cambiando la forma de que se hagan las glosas, bueno, pues que se haga un análisis y que se vea qué fue lo que operó bien, qué fue lo que no funcionó, para que los años siguientes, bueno, pues se corrijan esos detalles y los diputados tengan más cuidado en el análisis previo de lo que van a presentar los secretarios, porque a lo mejor no conocían del todo lo que estaban haciendo, lo que han hecho en un año todos los secretarios, porque para mí también eso pudo ser pues una razón por la que mejor prefirieron echar porras que echar críticas o que decir, bueno, a ver, de este presupuesto, ¿cuánto dinero se invirtió para esto? Porque todavía no está terminada la obra, porque hicimos una revisión, porque la población nos dijo que faltaba. A ver, ¿qué pasó? No hubo eso. Y a lo mejor sí hay casos que lo ameriten, ¿no? Bien, gracias, Sí. Geo. Fer, rapidísimo tu conclusión de este tema. Pues los secretarios no caer en esos excesos, ¿no? Como ocurrió con el secretario de Agricultura, Napoleón González, que llevó pues, cerca de 600 personas que tuvieron que quedarse afuera, que fue un exceso de apoyo, digámoslo así. Los diputados, pues cumplir con su función, cumplir con su trabajo, no caer en eso que cayeron, en ese exceso de aplausos, de consentimiento hacia los funcionarios. Una ocasión solamente por ahí, la diputada Sharon Macotela y algún otro, pues sí tuvieron la puntual ocurrencia de cuestionar al funcionario en turno, pero nada más. Todo lo demás fue aplaudir, felicitar. La frase más recurrente después de que les volvían a dar la palabra a los diputados para su réplica era, pues nada más para felicitar a fulano, fulana, ¿no? Creo que los diputados deben de tener un poco más pues del sentimiento de su función y de saber que tienen que criticar o cuestionar o decirle al funcionario que no todo lo que hizo estuvo bien, porque pues, eso es virtualmente imposible. Bien, gracias, Fer. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar, me comparten por acá, por favor, sus conclusiones de este tema y damos paso al siguiente. Ahí en casa le invitamos para que continúe con nosotros porque nos vamos rapidísimo al corte, pero regresamos con más aquí a Sobre la Mesa. No se vaya. Estamos de regreso con ustedes aquí en Sobre la Mesa. Gracias por continuar en nuestro espacio y por seguir allí desde casa analizando con nosotros los temas que preparamos para estos minutos. Vámonos con la conclusión de lo que comentábamos en el bloque anterior respecto a las comparecencias. Nos falta que nos den el cierre de este tema. Por acá a mi costado derecho, Uriel Ramírez. Fíjate que me gustaría que hicieran lo que dice Alberto, ¿no? Tal vez en abierto, pero no sé qué tanto les podría funcionar. No sé qué tanto se podrían aventar a hacerlo, porque al fin y al cabo estamos diciendo que podría llegar cualquier persona a cuestionarte, ¿no? Y a lo mejor podría hacer un informe que dure horas, porque ya sabes que cuando van te preguntan y después voy yo y todo, que sería un ejercicio muy interesante, pero tal vez esa forma replicarla a lo mejor en el Congreso con ciertos personajes de colonias o de comunidades que vayan en representación y que cuestionen el por qué no se están haciendo las cosas. Tal vez esa es muy buena opción, pero no sé qué tanto se atreverían, sobre todo los secretarios, a aventarse ese tiro con la gente. Es que ese es el tema. Yo creo que, a ver, hay una promesa y un compromiso de transformación de la vida pública. Por eso la gente votó como votó en las elecciones pasadas, porque tiene depositada su fe en que las cosas de la vida pública, es decir, de la vida política, se van a cambiar. Es decir, que haya más democracia, es decir, que haya más participación política de la ciudadanía. Entonces me parece que tanto integrantes del gabinete de todo el gobierno y como, por supuesto, el Poder Legislativo está llamado y tiene el compromiso de obedecer también ese mandato, de leer
lo que la ciudadanía está demandando en ese sentido. Entonces, claro, yo sé que es muy difícil, es muy complicado por cuestiones políticas, etcétera, que imagínate que el secretario de Contraloría se monte en la plaza y empiece a informar, pero por ejemplo, lo único que tienen que hacer es, en este caso las diputadas y los diputados, es hacer caso de las demandas de sus distritos. En cuestiones de obras públicas, educación, imagínate en educación, ¿cuánto no se podría preguntar al respecto? Y yo creo que parte de esa promesa de transformación tiene que ver con, sí, la apertura, pero sobre todo con la honestidad política, ¿no? Donde los diputados y diputadas hagan su trabajo, preguntando lo que tienen que preguntar, porque se supone que conocen las necesidades de sus distritos y de los temas de sus propias comisiones de las cuales forman parte. Y por supuesto, y quienes integran el gabinete tienen que rendir cuentas, y su tarea es eso, exponerse democráticamente en un ejercicio donde su trabajo está completamente, tiene que ser escudriñado, evaluado, en este caso por el Congreso, y no deben tener miedo a eso. Y Al es que se ha contrario. dicho que es el gobernador, ¿no? Que es dejar al lado el escritorio Claro, y por meternos en la terrena, entonces me parece buen ejercicio. porque sobre si tú todo haces bien tu reconocimiento. trabajo, si tú haces, te lo van a reconocer. Y si lo haces mal, También. te lo van a demandar. Y ese es el principio de esta democracia representativa y el principio constitucional, incluso cuando toman protesta. No es el caso de los miembros del gabinete, porque a quienes integran el gabinete nadie los eligió, pero sí los diputados. Entonces, si no hacen su trabajo, pues el pueblo se los tiene que demandar. Y yo creo que esa es la ocasión ahora que fueron las comparecencias, ¿no? Bien, gracias Alberto. Pues vámonos entonces, si les parece, ahora con el siguiente tema, y es que pues llevamos ya algunas semanas analizando el paro estudiantil, de entrada pues de los estudiantes del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero de allí pues se derivó que también alzaran la voz estudiantes de otras escuelas. Sin embargo, específicamente la Universidad Autónoma parece que esto no tiene fin. Ya lo decíamos al inicio de nuestro espacio, pues desde el pasado viernes se acordó una reunión porque ya previamente también se solicitó la intervención del gobernador del estado, Julio Menchaca. Entonces, pues ahora está él respetando la autonomía de la universidad, pero también hasta donde sus facultades se lo permiten, pues buscando la intervención para poder mediar esta situación. En este sentido, ya le decía, el pasado viernes se acordó una reunión y ante la falta de las autoridades universitarias se programó una segunda reunión para la cual precisamente estas autoridades universitarias no están de acuerdo que se lleve a cabo, ya se manifestaron en la negativa total. ¿Qué pasa con este paro estudiantil que, pues ya lo decía, los alumnos no tienen una respuesta de las autoridades universitarias? El gobernador no puede hacer más que escucharles y buscar pues las maneras dentro de sus facultades de poderles apoyar, pero la solución está en pues de entrada en la rectoría, que no ha dado tampoco una solución. Pero ¿qué es lo que nos dicen ustedes? Quiero escuchar sus interesantes opiniones ahora, iniciando acá de mi costado derecho de una vez, ya encarrerados, Alberto. ¿Tú qué nos puedes decir de este paro de la universidad? Imagínate todo lo que no podríamos decir de 40 años de manejo político caciquil de una universidad que hoy está asomando una de sus caras más podridas, lo voy a decir así, que es la violencia contra sus propios estudiantes. Hay que recordar que este paro estudiantil empieza por un grupo de estudiantes que se inconforman con que su directora, bueno, ahora exdirectora, apoya a un par de profesores que están señalados por acoso y agresión sexual, que no es cosa menor. En el TEC de Pachuca está pasando exactamente lo mismo. Quienes hayan estudiado por ahí saben perfectamente las historias de horror, de acoso que hay en esa escuela. Pero me regreso a la autónoma. Y todo termina por explotar en la respuesta represiva y violenta por parte de las autoridades universitarias hacia los estudiantes. Entra el gobierno del estado a mediar y entonces la rectoría de la universidad y el control político que tiene la universidad se niegan porque saben lo que va implicado en ello. Se escudan en el tema de la autonomía, cuando es la autonomía el escudo que les ha permitido violar esos derechos desde mi propio punto de vista. Ahora, yo quiero poner sobre la mesa también aquí una cuestión, que es hacia dónde está caminando la rectoría de la universidad y el grupo que controla la universidad con esta postura. A mí me parece muy sospechoso y muy peligroso, porque parece ser que a quien más le conviene
que crees que este conflicto es a la propia universidad, y ahí es una cuestión para, para ustedes, compañeras y compañeros. Porque este asunto de darle largas y de no ir a una convocatoria de mediación por parte de la autoridad, que es el gobernador, dejar plantado al propio mandatario y dejar plantada a la comunidad estudiantil, ¿hacia dónde apunta? Y me parece peligroso porque ha habido escenarios donde los conflictos así únicamente han tenido que resolver con la desaparición del conflicto mismo. Y yo no quiero pensar, pero lo dejo sobre la mesa para el análisis, si no la universidad está queriendo aprovechar este conflicto para cerrar el Instituto de Artes. Un instituto que siempre le ha dado problemas, no por una cuestión de los estudiantes, que tiene un espíritu crítico y esto hay que aplaudirlo, sino que nunca ha sabido la universidad, desde su historia de control político de la propia universidad, nunca ha sabido manejar ese espíritu crítico de quienes estudian en el Instituto de Artes, como ha pasado en otras ocasiones, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Yo lo pongo sobre la mesa, me podrán decir si están equivocados o no, pero ciertamente a mí me parece sospechosa esa actitud cuando hay un gobernador que tiene la voluntad de sentarse con las partes y decir, ¿cómo resolvemos esto por la vía de la legalidad y de lo políticamente conducente? Entonces, no lo sé. A mí realmente me despierta preguntas y hasta sospechas por parte de la rectoría de la universidad en esta actitud que al final de cuentas los únicos que están siendo afectados son quienes estudian en el Instituto de Artes y por supuesto sus familias. ¿Crees que pudieran llegar a cerrar, a lograr cerrar ese? Yo me pregunto si esa es parte de la estrategia por parte de la rectoría. Y es que también es entender, o sea, a mí sí me gustaría saber, dicen que no existían las condiciones necesarias, que por eso no se presentó el rector, pero me gustaría saber por qué sí aceptaron esa mediación. Es dejarlo plantado, o sea, de ahí entra y dices, ¿por qué? Pues desde un principio tú ya conocías cómo estaban las condiciones. No la aceptas, la pidieron el Consejo Estudiantil, la acepta las autoridades y no vas, ¿no? Te haces lo decían, de hacerle el desaire al gobernador. Me parece que independientemente de eso, y aparte terminar con un tema político que tiene 40 años, en algunas semanas, meses, es complicado. Subestimaron a los alumnos. No pensaron que iban a llegar a tanto, pensaron que después de lo que sucedió en el edificio central, con eso iba a acabar. Y creo que salió peor, ¿no? Salió y se levantaron otros institutos. No pensaron que iban a estar unidos de esa forma. Me parece que ahí se les salió de las manos. Y entonces ahorita ya no tienen el control y lo único que están haciendo es alargarlo y saber y encontrar la forma de no acabar con este tema político que al fin y al cabo tiene años que se maneja en la universidad. Eso es como yo lo puedo percibir de afuera, ¿no? Y es que, sin duda, Fernando, pasando contigo, el tema de una autoridad universitaria o hablar de una autoridad universitaria, pues es como hablar de un gobernador, o sea, es grande también la responsabilidad que se tiene ante la comunidad estudiantil de una escuela como es la Universidad Autónoma de Hidalgo. ¿Está quizá faltándoles allí también ese sentido de la responsabilidad para poder resolver este conflicto? ¿Qué está pasando? No, es exactamente como dice Luis, es el proceso que no quieren llegar, porque en las actuales condiciones no tendrían manera de controlar, de conservar el control, primero del Consejo Estudiantil, no lo quieren quitar a pesar de que ya trascendió su periodo por casi 2 años. 2 años. Porque en las actuales condiciones no van a poder imponer a nadie más, porque en las actuales condiciones, cuando se emite una convocatoria, los alumnos que están en paro, a pesar de que ellos mismos dijeron que quienes lo encabezan no van a participar, quien sí quiera participar, y en el contexto como está el problema en este momento, la universidad no va a poder poner a quien quiera poner. ¿Qué sigue después del Consejo Universitario, estudiantil? El Consejo Universitario. Si los alumnos hacen el proceso legal para renovar el Consejo Universitario, aquí se acabó la universidad. Y van a renovar un Consejo Universitario con gente que no podrán tampoco imponerla nuevamente como ha ocurrido desde hace 40 y tantos años. Por eso es que una sola persona ha mantenido el control, pese a estar incluso en la situación legal en la que se encuentra, porque los consejeros son afines, son leales, le guardan lealtad, porque los ha ayudado, porque los ha beneficiado, porque les ha dado puestos, les ha dado dinero, les ha dado carrera, les ha dado todo. Y si en este momento
el conflicto universitario que empezó en el instituto más pequeñito y que ya escaló a prácticamente las más altas esferas, continúa, va a terminar de esa manera, teniendo que renovar consejo estudiantil, rectoría y en una de esas el consejo universitario, y si eso ocurre, ahí sí va a ser una verdadera revolución y se va a acabar lo conocido hasta ahora, ¿no? Entonces, Geo, ¿crees que realmente hace falta entonces esta renovación, este refresh a la universidad? Sí, claro. O sea, por supuesto que sí. Y como se ha comentado, lo que la universidad en realidad, al parecer, no quiere que ocurra no es una defensa de la autonomía, sino una defensa de la impunidad. La autonomía le ha posibilitado actos impunes como lo que está ocurriendo. La situación de las jóvenes del Instituto de Artes, de que estaban protestando porque el acoso y porque no se había atendido, es algo realmente muy serio, que no solamente ocurre en la Autónoma, ¿no? También en el Politécnico también está ese caso, y yo creo que en muchas escuelas está ese caso, ¿no? Existe. O sea, la cosa es tomar en cuenta a los alumnos como seres humanos y permitirles manifestar sus molestias, sus preocupaciones, y arroparlos y enseñarlos a ellos a hacer, a que se defiendan, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues con una asesoría legal. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esto concluya satisfactoriamente para los estudiantes? Pues que la sociedad, no solamente los padres de familia que se unieron a las marchas con sus hijos, sino que la sociedad en general tomemos una decisión y apoyemos por los diferentes medios posibles a los estudiantes para que la defensa de la autonomía que pretenden hacer no sea exactamente la defensa de la impunidad, porque es lo que les ha permitido manejos discrecionales de los presupuestos y de muchas cosas. Gracias. Pues si les parece, vamos cerrando este tema con sus conclusiones en 30 segundos. Alberto, ¿qué podemos decir entonces de este asunto universitario? Yo creo que el gran temor exactamente es por parte del grupo que controla la universidad es perder el control de la universidad. La universidad hay que recordar que debe ser y es mucho más grande que quienes lo controlan y quienes están momentáneamente o en su rectoría o incluso dentro de los poderes que rodean a la universidad. La universidad es de todos y de todas quienes estamos aquí en Hidalgo y quienes hemos estudiado, pasado por sus aulas. Y por supuesto la universidad tiene que sobrevivir a esto. Y es necesario, creo yo, que pasen este tipo de cosas para que todo el mundo tomemos conciencia de lo que ha pasado con la universidad y el control que han ejercido sobre sus recursos, no solamente económicos, sino también con sus recursos humanos a lo largo de los últimos 40 años a través de la violencia. Yo creo que aquí el papel de las autoridades, me refiero al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial del Estado, tiene mucho que ver, porque la autonomía es algo, y el Poder Legislativo, porque la autonomía es algo que da la ley, la Constitución, y es algo que también la Constitución puede quitar. Y eso es algo que tiene que recordar el grupo que controla la Autónoma del Estado de Hidalgo. Si están violando de manera sistemática los derechos humanos y los derechos, la seguridad de la vida de sus estudiantes, yo creo que aquí hay que tomar determinaciones por parte de la autoridad con respecto a lo que está pasando allí, porque la autonomía es una cosa, pero no es un país aparte, no es un municipio aparte, no es un poder aparte. Es algo que está asociado a las leyes y a la Constitución estatal y federal. Y por tanto yo creo que aquí es momento de dar un paso hacia adelante por parte de las autoridades y revisar, así como pasó con el tema de los dineros, y para preservar la universidad y por supuesto la integridad de sus estudiantes. Bien, gracias Alberto. Uri, tu conclusión rapidísimo. Sí, pues yo creo que si ya se perdieron clases por la pandemia, por mucho tiempo, yo creo que ya no hay que seguir, ¿no? Ya hay que darle, pero si esto, lo que están haciendo va a servir para acabar con el tema político, me parece importante que le siga, hasta que de plano esto llegue a terminar. Bien,
Muchas gracias. Vamos a hacer rapidísimo una pausa. Al regresar escuchamos también las conclusiones de Fernando, de Georgina respecto a el tema de la universidad y seguimos con ya nuestra recta final aquí en Sobre la Mesa, otro tema interesante que le tenemos preparado. Así que quédese con nosotros, que ya volvemos. Estamos de regreso con ustedes aquí en Sobre la Mesa. Gracias por seguir con nosotros y nos vamos con la recta final que les tenemos de las opiniones de nuestros compañeros y colegas que nos acompañan. Vamos ahora por las conclusiones de el tema del paro de los universitarios de la UAEH que sigue y al parecer seguirá ya con la intervención y con la búsqueda de mediación del gobierno del estado. Fernando, ¿cuáles son tus conclusiones para esto? Pues que los chavos, los estudiantes que fueron primero ninguneados y luego reprimidos, pues tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. Están a pocos pasos de verdaderamente hacer historia. Decía por ahí el rector y no recuerdo quién más, que algo hay detrás de ese movimiento. Pues puede ser que sí, a lo mejor los propios estudiantes o gente que lleva años esperando ver un cambio verdadero dentro de la universidad después de que durante 4 décadas ha sido pues lo mismo, control férreo, control violento, control incluso hasta delictivo. Entonces, ojalá de verdad haya un cambio auténtico en la universidad. Que esto sea un parteaguas precisamente para ese cambio, ¿no? Así Que es. estarían haciendo historia. Gracias, Fernando. Georgina, ¿con qué cerramos? ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, es lo que ya dije, ¿no? Que la sociedad se sume al proyecto de los chavos, que no se les deje solos, que ahorita son estos jóvenes, pero vienen muchos más jóvenes que necesitan un ambiente de libertad y de respeto para desarrollarse como profesionales, no como robots, y para que no se sientan acosados ni acosadas por desde cualquier punto, ¿no? Desde cualquier acción, no solamente el acoso sexual, sino hay otros tipos de acoso, laboral, intelectual, emocional, ¿no? O sea, que haya una libertad y que se piense que la universidad es un patrimonio de todos, de los hidalguenses, y que se tiene que defender así, en ese sentido. Bien, muchas gracias. Gracias, Geo, por esta conclusión. Y bueno, pues sin más, si les parece, vámonos ya con el siguiente tema, el tercero que tenemos en esta ocasión, y es que hablando de huelgas o de paros, también hay que decirlo, alrededor del mediodía del pasado domingo, cientos de personas en distintas ciudades del país atendieron la convocatoria para marchar en contra de la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial, reclamando autonomía y respeto a los derechos de las y los trabajadores. La protesta ocurre además en medio de una huelga iniciada por el Sindicato de los Trabajadores de este Poder Judicial de la Federación desde el pasado 17 de octubre y que, bueno, pues esperaba que concluyera precisamente en estos días. Y es que continúan las inconformidades en distintos sectores. Ahora vamos a analizar específicamente Alberto, ¿qué podemos decir de este paro que también es otra exigencia de escuchar a los ciudadanos? Sí, sin embargo, a mí me hubiera gustado ver al sindicato del Poder Judicial protestando y levantando sus banderas cuando los ministros se han levantado los sueldos de manera consuetudinaria, eso sí, en detrimento de quienes trabajan en el Poder Judicial. Miren, se ha mencionado mucho, me parece que es el primero o el segundo de los fideicomisos, que atenta contra las pensiones de quienes trabajan en el Poder Judicial. Si uno revisa el cuadro de los presupuestos y de los fideicomisos, si se quita ese fideicomiso, por ejemplo, solamente va a afectar a menos de 25 trabajadores del Poder Judicial, no a la base trabajadora. ¿Y quiénes son esos 25 trabajadores o empleados del Poder Judicial? Pues es la élite del Poder Judicial, entre quienes se incluyen los ministros y, por supuesto, jueces que, son ministros y jueces que se han opuesto a las reformas constitucionales, donde están ganando 9,000 pesos al día, casi 700,000 pesos al mes de salario, violando por 3 o por 4 veces el mandato constitucional de que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente.
Eso me parece que el Poder Judicial está haciendo su tarea poniendo por enfrente al sindicato del Poder Judicial y a sus trabajadores para defender privilegios. Desde mi punto de vista es fundamental, así como hablábamos de la universidad, y así como hablábamos también en el primer bloque acerca de que debe haber más democracia en este país, en este estado, y por tanto se deben abrir las grandes alamedas, pero de los presupuestos públicos y de las políticas públicas, el Poder Judicial no puede estar exento a esos procesos de transformación. Y el reclamo de la gente es que también el Poder Judicial sea más transparente, que el Poder Judicial obedezca mandatos, además del pueblo con relación a que haya justicia efectiva. Miren, en el caso de Tamaulipas, por ejemplo, nada más para cerrar mi participación, se fue a paro el Poder Judicial y solamente un juez rompió el paro para amparar a otro juez que iba a ser destituido por el Congreso. Es decir, hay un mecanismo de protección de intereses en el Poder Judicial que también se tiene que acabar. Y parte de quitar los fideicomisos es también quitar los pretextos que tienen la élite dorada dentro del Poder Judicial para luchar, entre comillas, por unos cuantos privilegios que solamente son para ellos, no para el resto de trabajadores y trabajadoras. Y realmente para mí, a mí me apena que quienes forman parte de la base de este Poder Judicial salgan a protestar ahora para defender esos privilegios, cuando tienen muchas cosas más por las cuales protestar, como por ejemplo que esas pensiones y jubilaciones sean para todos y para todas dentro del Poder Judicial y no solamente para unos cuantos, ¿no? Y es que ahora que lo vas mencionando, creo que está pasando de alguna manera lo similar a la Universidad Autónoma que decías hace unos momentos. Esta es una carga que ya se trae de años o de décadas quizá y que no es algo nuevo. Esto que está pasando, que se está exigiendo ahora, pues es porque hay quienes ya levantan la voz, pero por problemas que ya pueden estar cimentados desde años anteriores. Uriel, ¿tú qué nos dices? El problema es como lo que dicen, ¿no? Son pocos los que ganan eso. O sea, tú vas a llegar a ganar más de 700,000 pesos al mes y de todos los que están manifestándose ahorita, ¿cuántos lo ganan? Son cerca de 50,000 personas a nivel nacional las que están en el paro del Poder Judicial y entonces algunas o la mayoría no saben ni por qué no saben ni lo que están defendiendo. Porque yo no voy a poner a defender a alguien que gana 100 veces más que yo, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo de eso? ¿No? Entonces, son de los que más ganan a nivel nacional. ¿Qué les afecta? A todos nos afecta que nos quiten, pero estamos hablando que no le estás quitando a una persona que gana el salario mínimo. Estamos hablando, son fideicomisos que no todos tienen, que son los privilegios, muy pocos los que pueden decir, tengo estos fondos para mí. Por eso existe ahorita esta tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, ¿no? Porque dicen que se le van contra el presidente, que está en contra, que no, pero al fin y al cabo nadie puede ganar más que él, ¿no? Entonces sí me parece un poco absurdo, igual y no sé si sea la palabra correcta, que por pocos estén marchando más de 50,000 pesos y que ese mínimo del porcentaje es el que se está quejando, que son de los que más tienen privilegios. Ok. Fernando, bien, ¿tú qué nos dices de este asunto nacional? Decía su ilustrísimo jurisconsulto Ignacio Burgoa Orihuela hace como 50 años que el amparo es una bendición cuasi divina que le cayó al sistema de justicia mexicano. Y a base de amparos, el Poder Judicial se convirtió en una especie de modus vivendi, un tanto corrupto, un tanto nada más, pues de mucha gente, ¿no? A punta de amparos, que te amparo para esto y le pagas un dinero, me amparas, aunque nada más me concedan la primera parte del amparo, no el de fondo. No, ya con eso ya el abogado ya puede cobrar, ¿no? Y desde pues de ahí, obviamente, de ahí que salpicar, como se dice en la jerga técnica jurídica. Entonces, esos amparos y esa maquinaria pues ha llegado hasta arriba prácticamente. Los ministros de la Suprema Corte no ganan 700,000 pesos, no, creo que sí exageraste un poquito. Ganan por ahí de 400 nada más. Sí. 400,000 más algunos. Con todo lo que pero más dietas, fondos, todos los dietas y fondos son llegan a los 700,000 pesos, Fer. Casi los 700, sí. Sí. Bueno, que son 200 más. Que ¿no? son 200, 300,000 Pero pesos. sí, me parece que ese uso de la base trabajadora, que por supuesto no ganan muchos ni el 10% de eso, me parece un uso abusivo,
un uso, pues yo creo que hasta ilegal, de que salgan los trabajadores, porque son los que pueden salir a protestar, son los que pueden salir a gritar a la calle, a caminar a la calle, a gritar consignas. No vamos a ver a los ministros, ni siquiera a los ministros que son afines al presidente, ¿no? Como Saldívar, como Loretta o Yasmín Esquivel. Alcántara Carrancá, uno de los ministros que fue propuesto por López Obrador, salió a protestar. Bueno, cuando menos se Estaba el tomó la domingo ahí, molestia andaba el domingo ahí. de calzarse De los salir. tenis, quitarse la toga y el birrete y salir a la calle. Y ahí andaba. Pero son los trabajadores los que están protestando por algo que no les toca, por algo que no les llega. Si de verdad les llegara, si de verdad hubiera de esos fideicomisos famosos, le llegara la cantidad de dinero que les llega a los ministros, a los magistrados federales y a los jueces federales que tienen unos sueldos bestiales, pues a lo mejor tendría un fondo social mucho más válido esta protesta, ¿no? Pero en tanto no sea así, me parece que es simplemente un abuso, un uso abusivo de parte de los ministros, de los jerarcas, por llamarlos de alguna manera, del Poder Judicial hacia la base trabajadora. Como tú dices, ¿crees que les va a salpicar algo? Pues el sudor de la Exacto, caminata. pero, pues, imagínate, ¿no? Geo, ¿tú qué nos dices de este uso y abuso que hace referencia, Fer? Yo, lo que yo sé, lo que a mí me afectaría, si yo estuviera trabajando ahí y no sería ministra, sería, yo supe que uno de los fideicomisos es el que va destinado al pago de aguinaldos. Y ya estamos pues cerca de la hora cuchicuchi, entonces yo entiendo que, bueno, sí, la base trabajadora no está recibiendo los mismos salarios que están recibiendo los magistrados y los ministros y los jueces. Sin embargo, el aguinaldo es algo que se espera porque es algo que te permite resolver problemas, hacer viajes, comprar cosas, ¿no? Entonces, yo no sé muy bien realmente cuál es todo el esquema. No lo conozco bien. O sea, he estado escuchando, he estado leyendo. Sin embargo, yo sí propondría que fuera una explicación más clara de lo que son los fideicomisos, cómo se fueron creando, cuál es lo malo que tienen los fideicomisos, porque bueno, son bolsas de dinero que sirven para hacer gastos y para pagar, ¿no? Son unas bolsas que se van creando y que van creciendo y que de ahí tienes dinero para cubrir necesidades X. Bueno, ¿qué tan malos son? ¿Por qué se tienen que quitar? ¿Todos se tienen, los 13? ¿Sí? No lo sé. O sea, yo me declaro incompetente para opinar sobre este caso. Sí me preocupa el que dicen que es para los aguinaldos, porque ahí sí saldría afectada no solamente la clase alta, la privilegiada, sino también los trabajadores de todos los niveles. Y es que tengo entendido que también por eso se aterrizó ya en asuntos locales, porque inició siendo una huelga nacional y hace apenas unos días veíamos también el cierre del Boulevard Colosio, Sí, allá en el Poder Judicial. el porque, bueno, también domingo, se ¿no? unieron- También se Sí, los unieron a fideicomisos son eso, bolsas de dinero. Pero un fideicomiso que tiene 10 pesos, al ministro le tocan 4, al magistrado le tocan 2, al juez le toca 1 y a los trabajadores se reparten el 0.5 que queda. Entonces, esa es la repartición de los fideicomisos que están peleando los trabajadores, los que reciben el 0.5 entre todos. Además, eso que dice Fer es importante porque son bolsas de dinero, no derechos. O sea, estamos hablando de guardaditos de dinero, que, como bien dice Geo, se juntan y quienes dirigen el Poder Judicial de la Federación, en este caso la ministra Norma Piña, y la élite del Poder Judicial decide a qué se van. Por ejemplo, dentro de las comparecencias de quienes pretendieron defender estos fideicomisos, se estaban estimando, me disculpo por no tener la cantidad exacta, pero eran más de 500 millones de pesos únicamente para alimentos. Pero no alimentos de todo el Poder Judicial, ni de los trabajadores y trabajadoras que están protestando ahorita en la calle, sino para alimentos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuánto se puede gastar un juez? ¿O cuánto se pueden gastar un grupo de jueces? O sea, 500 millones de pesos al año para solamente alimentos. Eso sin contar... Cuando un juez federal gana cerca de 80,000 pesos al mes. Óyeme, exactamente. Oye, No le alcanza para
salir al Oxxo. Ni ¿no? yéndote dan a las las cuentas. spas brasileñas todos los días te alcanza. Sí, es demasiado. Adolescente, Es sí. absurdo el número. Entonces hay que hacer esa diferencia. Y la gente tiene que saber que hay una gran diferencia entre los derechos sociales y laborales y estas bolsas de dinero, que literalmente son son bolsas de extras, claro, que se juntan para pagar estos privilegios. Ahora, yo creo que sí, es fundamental contar con un poder judicial mucho más eficiente. Alguien hacía la broma, bueno, se van a paro los trabajadores, pues yo les aseguro que nadie los va a notar, pues porque, no digo que todos, ¿no? Pero muchos de ellos viven sin hacer prácticamente nada. Hay colas, colas y colas, años y años de casos que vienen atrasados porque no se resuelven por falta de voluntad de un juez o de una mesa o porque se atoran dentro de la burocracia corrupta del Poder Judicial. Hay que recordar, por ejemplo, además la parte política que tiene el Poder Judicial al proteger privilegios de aquellos que además les impulsaron para colocarse, para sentarse en esa silla de los juzgados. Bueno, los propios jueces de la Suprema Corte, todo el mundo lo sabemos, llegan a esas posiciones propuestos por un presidente que es afín a su perfil político o a los intereses de su grupo, de su partido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente ¿a quién están representando? Y yo creo que sí se necesita una gran reforma al Poder Judicial para que sirva por la justicia y no por intereses políticos. Gracias. Bien, me encanta que nos quedamos además con esta conclusión, Alberto, porque ya nos están indicando que se nos ha terminado el tiempo, pero fue excelente el comentario para cerrar. Estamos llegando así al final de Sobre la Mesa, como siempre, aquí en Radio y Televisión de Hidalgo, muy agradecidos de que nos hayan acompañado, grandes colegas y periodistas que en esta ocasión pues virtieron su opinión aquí sobre 3 temas. Esperamos que usted también nos comparta sus opiniones que le estamos leyendo. Agradeciendo entonces a Alberto Rodríguez, gracias por habernos acompañado. Esperamos pronto tener nuevamente el gusto de tenerte por aquí. Gracias. También Uriel Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Fernando Hidalgo, un honor también que nos hayas acompañado. Muchísimas Muchas gracias. Y Georgina Obregón, también gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Así nos despedimos de usted ahí en casa, recordándole que todo, absolutamente todo, tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.